Hola, muy buenas a todos y a todas. Eh, Seguimos profundizando en lo que es la historia de España contemporánea, centrándonos en algunos aspectos del siglo XIX. Ya vamos avanzando, nos encontramos en la segunda mitad del siglo XIX. En concreto vamos a dedicar este análisis desde el punto de vista histórico de los acontecimientos que tuvieron lugar durante un corto espacio de tiempo, en concreto 6 años, que es precisamente la denominación que se le otorga a esta parte de la historia de España conocida como el sexenio democrático o revolucionario, que coincide con los años desde 1868 hasta 1874. En este análisis vamos a hablar qué consecuencias trajo la conocida como la Gloriosa Revolución o Revolución de la Gloriosa o Septembrina del año 68, que, bueno, adelantando un poco los acontecimientos, diré que terminará con el mayor de los periodos de la historia de España en el 19, como fue el reinado de Isabel II, si incluimos las dos regencias que tuvo durante su minoría de edad. Muchos fueron los periodos históricos, a pesar de este corto espacio de tiempo, muchos los acontecimientos caracterizados evidentemente por una notoria inestabilidad a nivel político por las razones que vamos a abordar. Se sucedieron momentos como fueron inicialmente un gobierno provisional que dura aproximadamente un año desde el triunfo de la Gloriosa en el 68 hasta el año siguiente, en el 69, que es el año en el cual se aprueba la Constitución que estará vigente durante este corto espacio de tiempo. En él, además, deberíamos de incluir la regencia de Serrano, una regencia que, claro, ejerce las funciones de la jefatura de Estado de alguien al cual se desconoce por en ese momento. Es digamos, una anomalía histórica la que se produce y ya veremos qué consecuencias traerá. Luego habría que hablar de un cortísimo también periodo de etapa histórica como fue el reinado de Amadeo I de Saboya entre el año 71 y 73, un rey traído de Italia y que no pertenecía a la dinastía que desde comienzos del siglo XVIII se había hecho con el trono de España. También será un fracaso desde el punto de vista político su corto reinado, puesto que no contaba con un apoyo ni social ni político para perpetuarse en el trono. Eso dará lugar a un también brevísimo etapa histórica, como será la Primera República, en la cual, bueno, durará escasamente 11 meses, los que van desde febrero del 73 a enero del año siguiente, en el 74, y en el cual hay también un proyecto de nueva constitución que nunca se llevará a cabo en el año 73. Y concluiremos esta pregunta sobre los grandes conflictos del sexenio y sus consecuencias políticas precisamente con esto último, ¿no? Con las consecuencias políticas del sexenio. Vamos a ver, por lo tanto, 6 años interesantes desde el punto de vista histórico, pero sin duda alguna caracterizados por su brevedad en los intentos de encauzar un poco la política española y el establecimiento de algo duradero que no se conseguirá porque no contaba con un apoyo prácticamente a nivel general, ¿no? Que consolidara
las diferentes propuestas que se suceden a lo largo de estos 6 años en la historia de España. Bueno, comenzamos por el principio, con esa gloriosa revolución septembrina del año 68. La situación a la que llegamos es, bueno, una, digamos, decadencia progresiva del reinado de Isabel II, a la que habría que añadir también el hecho de que en el año anterior, en el 67, había fallecido Leopoldo O'Donnell, que había sido un pilar básico dentro del mantenimiento de los pilares de la monarquía isabelina, y en el año 68 fallecerá también alguien que fue decisivo durante ese periodo de tiempo, ¿no?, que es el general Narváez. Es decir, Isabel II se queda desde el punto de vista político huérfana de apoyos verdaderamente importantes y fuertes, ¿no? De ahí que empiece a vislumbrarse la necesidad de terminar con esta monarquía parlamentaria, con una constitución conservadora, y que empieza a organizarse una cierta revolución o rebelión que parte sobre todo de Andalucía y que había estado preparándose previamente en las denominadas juntas revolucionarias, estas formadas por partidarios del Partido Progresista y también de una, digamos, escisión más radical de este Partido Progresista, como eran los demócratas. De esto ya hablé en su día cuando analizábamos un poco los diferentes partidos que nos encontrábamos durante el reinado de Isabel II. Hay una conspiración militar que se llevará a cabo de forma efectiva el 17 de septiembre de 1868 y que lo encabezará en Cádiz el personaje que vemos aquí en la ilustración, en este óleo, que es el almirante Topete. Topete estaba además de acuerdo con otros dos militares muy importantes, como eran Juan Prim y Serrano, que ya veremos serán fundamentales un poco en el inicio de esta nueva etapa que se abre. Se subleva en Cádiz y lo que pretende es exigir una profundización, una reforma, sino una eliminación de la Constitución conservadora del 45, sí hacer una nueva o reformar la anterior, en la cual se recogieran un claro reconocimiento de derechos individuales que hasta entonces no estaban reflejados en el texto constitucional. Este levantamiento revolucionario de Topete, insurrecto, por lo tanto, contra el gobierno de Isabel II, se empezará a generalizar, ya decía que parte de Cádiz, pero empieza a generalizarse en Andalucía. De ahí que algunos de los miembros del ejército que se pronuncian contra las tropas leales a Isabel II mantengan una batalla en el conocido puente de Alcolea, en las cercanías de Córdoba, el 28 de septiembre, y provocará la derrota del ejército leal de la reina Isabel II y por lo tanto el triunfo de los sublevados. De la consecuencia inmediata que tiene esta victoria de los revolucionarios es que Isabel II huye hacia el exilio, en concreto se dirige a Francia. Es también importante reseñar que no es solamente una revolución de carácter militar, sino que aunque ellos lo lideren, ya hemos hablado en varias ocasiones de la importancia que tienen los militares en el desarrollo de la historia de España en el siglo XIX, también contaban con apoyo que no partían precisamente de ese estamento militar y que, por ejemplo, la oligarquía terrateniente, algunas clases populares o sectores incluso
venían de la banca, financieros por lo tanto e industriales, también apoyaban la necesidad de un cambio de régimen político y su extensión a través de la Constitución, ¿no? Y todo lo que en ella se recoge. Bien, una vez que Isabel II se aleja de nuestro país, camina hacia el exilio, se conforma un gobierno provisional que durará desde el año 1868 hasta 1869, el cual estará presidido por el personaje que vemos aquí fotografiado, que es el general Serrano, al cual ya hemos mencionado junto con Prim y el propio Topete, ¿no?, en el apartado anterior. Es un gobierno provisional en el cual fundamentalmente las personas que lo componen proceden del Partido Progresista y los unionistas. Los unionistas eran adscritos o afiliados al partido de la Unión Liberal que fundara en los años 50 Leopoldo O'Donnell. Sin embargo, se les deja fuera a los demócratas, que habían sido pieza fundamental y de apoyo a los progresistas para que triunfara la Revolución de la Gloriosa. Una vez que el gobierno provisional toma el poder, se decretan varias leyes en las cuales, bueno, se toma la decisión, entre otras cuestiones, de que haya una libertad de culto. No olvidemos que en la Iglesia había, aunque en los años 30, desde el punto de vista económico, había perdido cierto poder como consecuencia de la desamortización de Mendizábal, luego lo recupera en otros aspectos gracias al reconocimiento que se le hacía en la Constitución del 45 y también del concordato que firmó el Estado español con el Vaticano en el 51. Pero aquí el hecho de decretar una libertad de culto significa que ya no es declarada solamente la religión católica como religión oficial del Estado. Y se reanuda, evidentemente, sin la trascendencia que tuvo la de 1836 de Mendizábal, la desamortización de algunos de los bienes eclesiásticos. Por otro lado, estoy hablando lógicamente de que se trata de un gobierno provisional, de transición, por lo tanto, lo más importante para articular este nuevo Estado que se quiere crear es la aprobación de la ley fundamental, que no es otra que una Constitución. Mientras eso no ocurra, no habrá un gobierno electo, salido, por lo tanto, de unas elecciones. Y aquí hay que reseñar un paso importante en la ampliación de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué digo esto? Porque para las elecciones que se convocaron para elegir a los diputados de las Cortes Constituyentes se concede el derecho de sufragio universal masculino directo a aquellas personas que tuvieran más de 25 años. Es el requisito, son los requisitos que se requieren. Por un lado, el hecho de ser hombre y por otro lado, el hecho de ser mayor de edad y por lo tanto a partir de esa edad que acabo de citar, ¿no?, los 25 años. Es un paso muy importante porque, como sabéis, el sufragio hasta entonces había sido censitario, en el cual tenía que ver bastante en la restricción del derecho al voto el hecho de una capacidad económica suficiente que te otorgaba ese sufragio. Se aprobará una vez que ya tenemos conformado unas Cortes, una Constitución que regule precisamente todo estas relaciones, ¿no?, entre los ciudadanos desde el punto de vista legislativo, en el cual se nos declara a España como monarquía democrática. Es una cuestión, digamos, paradójica,
porque tenemos una constitución que dice que somos una monarquía parlamentaria o democrática, pero no tenemos rey. Ya veremos que esto es un aspecto que tiene o llega a tener incluso tinte surrealista, ¿no? Como muchas de las cosas que sucedieron durante este sexenio revolucionario. En ella, además, la Constitución del 69 se refleja la separación de poderes, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que no estaba tan claramente delimitado en la anterior Constitución conservadora del 45. También es importante el reconocimiento, ¿no?, de derechos individuales, derechos de prensa, de opinión, de asociación, etcétera, y la consabida ya y citada anteriormente libertad de culto, que fue una de las primeras decisiones que se adoptó durante el corto periodo de tiempo del gobierno provisional. También se aprueba la ley de minas, que pondrá a la venta las minas que hasta entonces habían pertenecido a la corona española y digamos que no fue una ley acertada por la repercusión económica que tuvo, porque algo que era patrimonio, en este caso de la corona, siendo un poco ambiciosos en ese concepto, deberíamos de decir que bueno, podría haber sido patrimonio estatal, pasó en ese caso a manos de empresas privadas, y muchos de los digamos magnates o gente con cierto poder económico de Europa pues puso sus ojos precisamente con esta liberalización de la minería en España. También se aprobó la Ley de Bases Arancelarias de Figuerola en el año 69, que lo que hace es intentar desarrollar una política totalmente librecambista, y la peseta se convierte en unidad monetaria. Para terminar con esta fase, decir que Serrano, el general Serrano, es nombrado regente. Fijaos que, digamos, paradoja, ¿no? Es regente. La regencia sabéis que es una fórmula que se adopta en el caso de, como norma general, la minoría de edad de aquella persona que posteriormente vaya a ser rey o reina. Sin embargo, aquí está ejerciendo las labores de un rey al cual no sabemos ni tan siquiera quién será. Esa es una de las labores, sobre todo, que encargará a Serrano y dejará en manos de Prim, Juan Prim, también militar, conocido por su participación, por ejemplo, en las guerras de África, ¿no?, que actúa como jefe de gobierno y que, digamos, se paseará por las cortes europeas en busca de un candidato apropiado al trono de España. Ese candidato al final será Amadeo I de Saboya, que nos dará la siguiente, digamos, etapa dentro de este sexenio revolucionario. Mientras esto sucede, los problemas no dejan de crecer. Aumentan partidas carlistas. No estamos plenamente en una tercera guerra carlista, pero estamos muy próximos a estarlo. De hecho, comenzará en el año 72, sobre todo con la decisión adoptada al final de elegir a Amadeo de Saboya como rey de España. También hay una parte de los partidos políticos y con un cierto apoyo social, como son el Partido Republicano, y bueno, pues hay una movilización de su afiliación y de sus simpatizantes a través de los republicanos radicales, y luego la guerra de Cuba, que empieza a, digamos, vislumbrarse lo que terminará unos años más tarde, y es que en Cuba empieza a haber los primeros movimientos de independencia. Problema que ya digo que quedará cerrado en falso y que tendrá su conclusión a finales del siglo XIX, en concreto en 1898, cuando se independice junto con Puerto Rico y Filipinas de la corona española. Bien,
Dejamos a Prim buscando un candidato adecuado a la corona de España y, como decía anteriormente, pues lo encuentra en la figura de Amadeo I de Saboya. Amadeo I era hijo del rey de Italia y es convencido para que ocupe el trono de España. Él vendrá a finales del año 1870, un día antes de terminar el año, curiosamente no sería un término adecuado, ¿no? Pero aquel que se había convertido en su máximo apoyo, en su, digamos, soporte decisivo dentro del organigrama político español, aquel que había ido en su busca, que era Prim, pues fue asesinado en un atentado ocurrido en Madrid, en la calle del Turco, un atentado que acaba con su vida y que se produce en extrañas circunstancias. Probablemente la decisión de Prim de elegir al rey Amadeo de Saboya, pues le ocasionó una animadversión dentro de los círculos políticos en los cuales, bueno, pues pretendía un poco dirigir la política a nivel nacional. La elección de Amadeo de Saboya no fue un acierto. Él no conocía la realidad española, fue un absoluto fracaso desde el principio. La pérdida, como acabo de explicar, de Prim fue definitiva también para que eso no cuajara de forma positiva y solo tenía oposición. Una de ellas era la propia Iglesia Católica, que se oponía a esa decisión que se había adoptado en la Constitución del 69 por la libertad de culto. Los industriales tampoco estaban de acuerdo porque no veían con buenos ojos la decisión de profundizar en esa ley de bases arancelarias que se había aprobado en el 69. Los republicanos eran oposición a Amadeo por razones obvias, no querían un sistema de monarquía democrática o parlamentaria, sino en una democracia en la cual la jefatura de Estado fuera elegida y no impuesta, aunque bien es cierto que la elección de Amadeo de Saboya pasó por las Cortes. Los carlistas tampoco están de acuerdo, suponen una oposición a este régimen. ¿Por qué? Ellos tienen su propio candidato. A estas alturas de la historia de España sería Carlos VII, nieto de aquel Carlos V, Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, que habíamos vivido ya a estas alturas de la historia 2 guerras carlistas y una tercera que va a empezar justamente durante el reinado de Amadeo de Saboya. Tampoco o también hay una oposición por parte de la dinastía borbónica, que si quiere este modelo digamos, de país, de sistema político, pero quiere que al frente del mismo esté su candidato, que es o será el futuro Alfonso XII, hijo de Isabel II. Eran denominados sus partidarios, los alfonsinos. Todo esto además suponía, bueno, pues como podéis imaginar, una inestabilidad política desde el primer día que puso el pie Amadeo de Saboya en España. E incluso progresistas que, bueno, podíamos considerar un cierto baluarte, un cierto apoyo para la propia monarquía, pues también tenían sus divisiones internas, como podían ser los moderados liderados por Sagasta, praxis de Mateo Sagasta, y los radicales de Ruiz de Zorrilla. Además, la guerra de Cuba se había iniciado ya y, como digo, estallado la tercera guerra carlista en el año 1872. Durará incluso más de lo que duró el sexenio revolucionario para acabar en el año
76. Será la última de las guerras carlistas y tendrá como escenario lugares que ya conocemos como es el País Vasco y Cataluña. Así que ante tanta oposición no le queda otra a Amadeo de Saboya que abdicar. De nuevo queda vacante el trono de España y las Cortes proclamarán la Primera República Española, que ya veremos que también será un fracaso y que durará, no llega al año. Amadeo I de Saboya abdica en febrero del año 73, se proclama la República Española y al frente de la misma habrá a lo largo de este corto espacio de tiempo 4 presidentes. El primero de ellos es Estanislao Figueras. Estanislao Figueras era republicano, de carácter moderado, eso es cierto, ¿no? Y veía la República como la veía unitaria, ¿no? Es decir, centralizada, porque ya veremos cómo hay formas de entender un mismo sistema político, ¿no? Como es este. Sin embargo, desde el principio también tuvo muchos problemas. No contaba con los apoyos suficientes, el ejército no veía para nada con buenos ojos el sistema que se había impuesto, es el ejército más conservador en ese sentido y apuesta por una monarquía parlamentaria y además estamos en plenas guerras y lo digo en plural, aquí en territorio peninsular contra los carlistas y en territorio de ultramar en Cuba, ¿no? Con ese movimiento de emancipación. Además, como decía, desde los republicanos se entienden dos formas diferentes de la república. Por un lado están los federalistas con Estado federal, es decir, de dar mayor autonomía a territorios que componen la República Española, y de otro los unitarios, que son partidarios de una cierta centralización, ¿no? Donde las decisiones más importantes se adopten desde Madrid. Bueno, como Estanislao Figueras ve que no tiene los apoyos, no ha sabido recabar los apoyos suficientes, dimitirá y se hará cargo de la República Francisco Pi y Margall. Pi y Margall será, por lo tanto, el segundo, y él, a diferencia del anterior, sí que entiende que la República debe ser una república de carácter federal, es decir, dar mayor autonomía, mayor poder a los diferentes estados que componen la República Española. De hecho, este espíritu está recogido en un proyecto de constitución que nunca se llegará a aprobar, que es la Constitución Federal del año 73, en la cual se decía que había 17 estados dentro de la España, digamos, peninsular e insular cercana, ¿no? En la cual hay que incluir a Canarias y Baleares, y también de ultramar, ¿no? Los territorios de ultramar como era Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pero esta constitución nunca llegó a aprobarse. Además, durante su mandato estalló una revolución de carácter cantonal. Eso es, digamos, el paroxismo dentro de lo que sería la República Federal, porque incluso ciudades, podríamos destacar el caso sobre todo de Cartagena, ¿no? En la cual pues se levantan en armas porque quieren su propio gobierno autónomo e incluso defienden una moneda propia, un ejército, en fin. Y eso le va a costar el puesto al propio Francisco Pi Margall, siendo sustituido por el tercero de los presidentes en este corto espacio de tiempo, que fue Nicolás Salmerón. Salmerón era conservador, mucho más conservador que sus predecesores, y deja en manos del ejército a Martínez Campos. Sin embargo, Salmerón no tuvo un problema de conciencia, de ética, en la cual nunca quiso firmar la sentencia de muerte de los sublevados en la revolución cantonalista, y eso hará que no dude en abandonar el puesto de la presidencia de la República y presente su dimisión. Para terminar con este listado de presidentes, el siguiente será, y el siguiente último,
Pues ya dije al principio que eran 4, Emilio Castelar, que era aún más conservador que sus predecesores, y lo que hará para intentar controlar el desvarío, ¿no?, desde el punto de vista de la situación española, es la suspensión de las garantías constitucionales y el decreto de la censura de prensa. Todo esto llevará prácticamente al final de la República, cuando el general Pavía, pues lideré un golpe de Estado irrumpiendo en el Congreso para echar al presidente. Y de nuevo el poder pasó al general Serrano. Para terminar ya con este tema, diremos que, como veis, las consecuencias políticas han sido una España totalmente dividida, han sucedido muchas experiencias políticas, el gobierno provisional, la regencia de Serrano, la monarquía de Amadeo I de Saboya, una nueva constitución, la de 1869, otra constitución que nunca se aprobó, de la República Federal del 73, la propia experiencia política de la República Española, de la Primera República Española, con 4 presidentes diferentes y, bueno, pues digamos que fue una época convulsa, si a eso además le añadimos las guerras que se mantuvieron durante este corto espacio de tiempo.